Buenos días, alumnos de Termodinámica General. Nuevamente vamos a retomar la clase. Ayer estábamos avanzando un poco, a pesar de que no se podía leer muy bien. Espero que ahora sea más nítida la lectura. Comenzaré diciendo lo siguiente. La asignatura es Termodinámica General. Termodinámica es una ciencia que estudia la energía, la entropía, el equilibrio, pero todo eso tiene que tener una aplicación ingenieril. Esta asignatura es general porque es una asignatura que no tiene cosas específicas, es una asignatura que abarca muchos temas. Es de un temario bastante amplio. Es general para la carrera de Ingeniería de Alimentos. Por supuesto, también aquí están incluidos los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial que no tienen, por decir así, el mismo nivel escolar académico de los estudiantes de Ingeniería de Alimentos, ya que esta asignatura ha sido creada para Ingeniería de Alimentos con un prerequisito llamado fisicoquímica, y tengo entendido que en ingeniería industrial no hay fisicoquímica, pero sí hay otras materias que podrían ser complementarias, por ejemplo, física o química. En todo caso, la termodinámica no es una materia novedosa para ustedes, sea cual sea la carrera. La termodinámica ha sido estudiada antes en diferentes asignaturas. Y entonces lo primero que se hace es un repaso. En realidad nosotros vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, pero un repaso más bien directamente aplicado. No voy a repetir conceptos básicos que se han visto antes, sino que más bien lo que tenderé a hacer es aprovechar estos conceptos para ir avanzando en lo que a mí me interesa en la aplicación ingenieril. Bien, entonces veremos qué pasa. Así, grosso modo, la termodinámica es una ciencia que se basa en principios o leyes. Tenemos la primera ley y tenemos la segunda ley. La primera ley corresponde a la conservación de la energía. Ley de conservación de la energía. Cualquiera que sea la energía cinética, energía potencial, energía interna, energía eólica, energía nuclear, cualquier tipo de energía. Estudia la energía y esa energía la estudia a través de la primera ley de la termodinámica, o bien llamado el primer principio de la termodinámica. No es importante, recordarán ustedes, conocer el valor absoluto de energía, porque el valor absoluto de energía no se puede medir, ya que se necesita una referencia. Podemos decir, la energía la medimos desde este punto y tendremos una energía respecto a una referencia. Siempre que hablemos de energía tendremos que tener una referencia. La segunda ley de la termodinámica, o también es el segundo principio de la termodinámica, habla de la entropía. Una consecuencia de la segunda ley es el concepto de entropía.
estudiamos primera ley y estudiamos segunda ley. Y además vamos a estudiar el equilibrio. Equilibrio. Puede ser el equilibrio de fases, puede ser equilibrio químico o cualquier tipo de equilibrio físico. En la primera parte de la asignatura vamos a estudiar estas dos leyes. Y luego ya más adelante vamos a estudiar el equilibrio. Aunque algo se puede decir ahora del equilibrio. Cuando un proceso se realiza, cualquier tipo de proceso, físico o químico, entonces está involucrado ahí un cambio de energía y de entropía, hay un cambio, y cuando este proceso llega al estado final es porque se ha producido un equilibrio. Hemos avanzado ya algunas cositas. Por ejemplo, recordaron ustedes un texto. Aquí estoy mostrando un texto. Ahí hay una tabla que también tiene gráficas. Un texto. Tablas y gráficas que nos representan las propiedades tanto volumétricas como termodinámicas de las sustancias. Las propiedades volumétricas son todas aquellas que están relacionadas con el comportamiento PVT, presión, volumen, temperatura. Y las propiedades termodinámicas son las que están relacionadas con la energía. Hay otras propiedades más, las de transporte, que no se estudian en esta asignatura, sino que se estudian en materias más adelante. Decía que las tablas y las gráficas pueden ser utilizadas, como lo vamos a hacer ahora, pero también podríamos tener nosotros una ecuación que represente esa tabla o esa gráfica. Por lo tanto, las tres cosas son equivalentes. Las ecuaciones, como tenemos acá, de ejemplo, dos ecuaciones. Ecuaciones de estado. Estas ecuaciones de estado se llamarán ecuaciones de estado incompletas porque no tienen el ingrediente energético. Aquí las variables son presión, volumen y temperatura, como en el caso de la ecuación del gas ideal, o también en el caso de la ecuación de Van der Waals. Ecuaciones de estado de este tipo hay muchas. Podríamos mencionar Dieterich, Clausius, Penn Robinson, Betty Bridgman, Benedict Webb-Rubin y muchas más. Pero esas ecuaciones, como dije, no tienen el ingrediente energético. Y entonces nos podrán servir solamente para relacionar presión, temperatura y volumen. En cambio, cuando usemos una gráfica, ahí en la gráfica tenemos valores de energía. Por lo tanto, tal vez más importante que utilizar una ecuación de estado de estas incompletas, usemos una tabla o una gráfica. Por supuesto, si tuviéramos nosotros una ecuación donde se incluyen los valores energéticos, podríamos usarla también. Sería ecuación de estado completa. A propósito de las gráficas, esta gráfica que aquí he mostrado para el alcohol propílico tiene coordenadas presión, que en este caso está en megapascales, contra entalpía, que está en kilojoule sobre kilogramo. Ahí tenemos una campana
Hacia la derecha nuestra tenemos la fase de vapor, hacia la izquierda tenemos la fase líquida. Arriba en la campana tenemos el punto crítico y estas líneas de segmentos que bajan desde el punto crítico son las calidades. Muy bien, ¿qué son las calidades? Recordemos un diagrama presión-volumen. Bueno, podríamos recordar cualquier otro diagrama, pero en este caso estamos recordando un diagrama presión-volumen que es bastante utilizado en química general o en físico-química o en alguna otra asignatura. En este diagrama tenemos una campana, tenemos el punto crítico, la temperatura que pasa por allí se llama la temperatura crítica, tenemos también la presión crítica y tenemos el volumen crítico. En esta zona tenemos la fase de vapor, en esta otra zona tenemos la fase líquida. Y dentro de la campana tenemos un equilibrio líquido y vapor. Si estamos pensando solamente en propiedades volumétricas, se entiende bien que, por ejemplo, el volumen se puede encontrar conociendo temperatura y presión. O sea, dos propiedades, temperatura y presión, son suficientes para encontrar esta otra, el volumen. Lo mismo ocurrirá si usamos la ecuación de Van der Waals. Si tenemos temperatura y presión, podríamos conocer, aunque no es tan fácil, porque es una ecuación cúbica, pero podríamos conocer el volumen. O conociendo temperatura y volumen, podemos conocer fácilmente la presión, ya que A y B son características de cada gas. Y R, como ya todos sabemos, es una constante. Entonces, por ejemplo, para este punto que estoy marcando aquí, si quisiera conocer el volumen, yo necesito conocer la temperatura, la presión, intersectar esos dos valores y leer el volumen. Pero fíjense que si estuviéramos aquí adentro, ahí adentro no nos es válida la presión y la temperatura para poder encontrar el punto. Porque en esta línea, en toda esta línea, tenemos un valor de temperatura constante. Y esta es una línea de presión constante. Por lo tanto, desde que empieza la campana hasta que termina la campana, tenemos presión constante y tenemos también temperatura constante. Por lo tanto, no podemos identificar un punto dentro de esa línea, solamente conociendo conociendo presión y temperatura. El volumen, al comienzo de la campana, se llama el volumen del líquido. Obviamente son volúmenes específicos o volúmenes molares. El volumen al final es el volumen del gas. Entonces aquí dentro de la campana es simplemente el volumen. Ese volumen. ¿Cómo podemos encontrar ese volumen? Obviamente, como dije, conociendo temperatura y presión, no podemos conocer el volumen. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura dentro de la campana no son las dos independientes. Una depende de la otra. Como en la tabla. En esta tabla tenemos una primera columna de temperatura, una segunda columna de presión. Significa que para cada temperatura le corresponde una presión. Por ejemplo, si la temperatura fuera 405 Kelvin, entonces diremos la presión es 0,3251 megapascales.
Esa presión se llama la presión de vapor. Análogamente, si nosotros tuviéramos un valor de presión, entonces le correspondería un valor de temperatura. Esa temperatura se llama el punto de ebullición. Por ejemplo, si la presión fuera una atmósfera, o sea, aquí tenemos una atmósfera, 0,101325 megapascales. Esa es una atmósfera. Para esta sustancia que estoy mirando, alcohol propílico, el punto de ebullición es 370.57 Kelvin. Ese es el punto de ebullición si miramos la temperatura y esa es la presión de vapor si miramos la presión. Entonces no podemos encontrar el volumen específico conociendo temperatura y presión, porque solamente me va a servir una de ellas, o la temperatura o la presión. Analicemos un poquito la presión de vapor. Supongamos que tenemos un recipiente, cualquier tipo de recipiente, cerrado. Tiene un líquido. Debido a la temperatura a la que está el sistema, el líquido se evapora. Las moléculas de vapor empiezan a aumentar en cantidad hasta que en algún instante es tal esa cantidad que entre sí las moléculas impactan y se produce la condensación. O bien puede ser que la molécula impacta contra la pared interna del recipiente y se produce la condensación. Cuando la velocidad de evaporación iguala a la velocidad de condensación, decimos que hemos llegado a un equilibrio. Un equilibrio que en este caso será un equilibrio de fases, porque tenemos por un lado la fase líquida y por otro lado la fase de vapor. Si lográramos medir la presión de este vapor, esa presión se llama la presión de vapor. Entonces, ¿cómo se define la presión de vapor? Es la presión que ejerce el vapor que está en equilibrio con el líquido. Importante es el concepto de equilibrio. Si no estuviera esto en equilibrio, entonces no se llama presión de vapor. Tiene que haber equilibrio entre el líquido y el vapor. Cuando esta presión de vapor iguale a la presión externa, o sea, a la presión barométrica, a la presión externa, entonces se produce el fenómeno conocido por todos llamado ebullición. La ebullición entonces se produce cuando la presión de vapor iguala a la presión barométrica. Entonces, refiriéndonos nuevamente a este sistema, nosotros podremos definir un concepto. La calidad del vapor como la relación existente entre las masas. Masa de vapor entre la masa total. Esa será la calidad. O sea, la fracción másica de vapor en toda esta mezcla, entre comillas. Por otro lado, la fracción de líquido se llama la humedad. La fracción de líquido, o sea, la masa de líquido dividida por la masa total. La masa del líquido dividida por la masa total. Y obviamente, como son dos fracciones, la suma de las dos fracciones nos da 1. Podemos también pensar en el volumen, ya que a eso quiero llegar. El volumen total del recipiente es igual al volumen que ocupe el líquido
más el volumen que ocupe el vapor, obviamente. El volumen total de este recipiente es el volumen del líquido más el volumen del vapor. Pero como se trata en todos los casos de volumen específico o volumen molar, entonces diremos el volumen específico total, que está definido como el volumen sobre la masa. El volumen específico será reemplazando así lo voy a escribir para que me quede más bonito. No, tal vez no es tan bonito, pero más fácil para después explicar lo que viene a continuación. Volumen del líquido más volumen del gas y todo dividido por la masa. Lo escribí así porque quiero que este volumen no sea específico. Perdón, no sea volumen, que este volumen sea específico. Para que este volumen sea específico, entonces lo tengo que dividir por la masa. El volumen dividido por la masa se llama volumen específico. Pero no puedo yo alterar este primer término dividiendo por la masa. Por lo tanto, voy a multiplicar por la masa. Análogamente, hago esto aquí. Multiplico y divido por la masa ahora del gas. Esto que está acá se llama volumen específico del gas. Esto que está acá se llama volumen específico del líquido. Esto es la humedad, que en realidad es 1 menos la calidad, y esto otro es la calidad. Podríamos utilizar indistintamente humedad o calidad. Se acostumbra a utilizar la calidad, ya que la humedad es la diferencia de 1. No confundir y usar los dos términos, sino que usar solamente uno. Entonces, este volumen me va a quedar volumen específico del líquido multiplicado por 1 menos la calidad más volumen específico del vapor multiplicado por la calidad. Podemos distribuir acá volumen del líquido menos X volumen del líquido, y esta X la podemos factorizar y entonces me va a quedar volumen específico igual volumen específico del líquido más X, factorizando ya, volumen específico del gas menos volumen específico del líquido. Aquí tenemos el valor del volumen específico del líquido al comienzo de la tabla. Y acá tenemos el valor del volumen específico del gas al final de la campana. Inicio de campana y final de campana. La diferencia entre los dos, Bg menos Bf, la tenemos acá. Esta diferencia puede ser grande o puede ser pequeña. Obviamente, si la presión aumentara, cuando se acerque al punto crítico, la diferencia va a ser cada vez más pequeña, y justamente en el punto crítico los dos van a ser iguales. En ese punto crítico, el volumen específico es igual a Bf igual a Bg. Eso solamente ocurre en el punto crítico, porque en la mayoría de los casos, mientras va bajando la presión, el volumen del gas es mayor al volumen del líquido. Tenemos entonces acá una relación entre la calidad
y el volumen específico. Ahora sí ya podemos ubicar el volumen específico en este punto, conociendo o presión o temperatura. Si conociéramos la presión, entonces con esa presión veremos nuevamente la tablita. Con esa presión vemos la tabla. Ya habíamos indicado que aquí tenemos una columna de temperatura, otra columna de presión. Aquí tenemos una columna de BF en metros cúbicos por kilogramo y aquí tenemos la otra columna que es de BG en metros cúbicos por kilogramo. Tenemos entonces BF y BG. Ya tenemos los valores de BF y BG y entonces con esos valores reemplazamos en nuestra fórmula y conociendo una segunda propiedad, la calidad, ya podríamos conocer el volumen. O sea que cuando estemos dentro de la campana y conozcamos la presión y necesitáramos conocer el volumen específico, entonces lo que necesitamos solamente es conocer la calidad. La calidad en cualquier punto. Esa era la calidad del punto crítico. La calidad en este punto también. Vamos a encontrar también un volumen específico para cualquier calidad. La calidad que, como dije, era la fracción de vapor. Veamos entonces qué pasa con la calidad en el extremo izquierdo para nosotros de la campana. Aquí cuando empieza a aparecer la primera molécula de vapor. Ahí prácticamente, como no hay vapor, la calidad es 0. Y en el otro extremo, cuando todo el líquido se ha convertido en vapor, solamente hay vapor y no hay líquido, entonces la masa del vapor es igual a la masa total porque no hay líquido. Calidad, por consiguiente, 1. O sea que la calidad varía de 0 a 1. Y la calidad nos va a indicar en qué lugar estamos de esta línea horizontal que corresponde ya sea a una presión constante o a una temperatura constante. Dentro de la campana entonces tenemos algo importante que decir. Presión y temperatura siempre van juntas. Y dentro de la campana también, la propiedad más importante es la calidad. Porque la calidad me va a indicar en qué lugar de la gráfica me encuentro. Podríamos despejar de aquí la calidad de esta fórmula. Nos va a quedar B menos BF sobre la diferencia. Esa diferencia se acostumbra a escribir BFG. En lugar de escribir BG menos BF, se acostumbra a escribir BFG. Si nosotros quisiéramos conocer aquí la calidad, sería algo muy parecido. Necesitamos conocer o la presión o la temperatura para poder conocer BF y BFG. Esa será una propiedad, o la presión o la temperatura. Y el volumen es la segunda propiedad que necesitamos. O sea que con presión y volumen podemos conocer la calidad. O con temperatura y volumen podemos conocer la calidad. Esto que he explicado puede ser un poquito ampliado y en lugar de hacer todo este balance de volumen, diciendo que el volumen total del recipiente es igual al volumen del líquido más el volumen del vapor, podríamos decir la entalpía total del recipiente es la entalpía del líquido más la entalpía del vapor. Y de esa forma
podemos llegar a esta otra ecuación. Siendo HF la entalpía del líquido en este lugar, en esta posición. Y HFG la diferencia de entalpía entre el líquido y el vapor. Podemos ampliar un poco más y decir, por ejemplo, la energía interna. También la energía interna total es la energía interna del líquido más la energía interna del vapor. Por lo tanto, tendremos energía interna menos energía interna del líquido sobre energía interna Fg. O sea que la calidad que había sido definida antes como una fracción másica, ahora también la podemos definir en función de los volúmenes específicos o en función de las entalpías o en función de las energías internas o también en función de las entropías, si hiciéramos un balance de entropías. Y aquí anotaré nuevamente la definición primaria de calidad. O sea que la calidad tiene todas esas definiciones. Voy a tomar el amoníaco como referencia para ver estas tablitas que ustedes también ya las tienen. Aquí tengo una tabla de amoníaco que tiene entrada por temperaturas. Obviamente, como aquí tenemos una columna de presión, significa que hay equilibrio entre el líquido y el vapor. O sea, estamos dentro de la campana. O sea, aquí podemos hablar de calidad. Luego tenemos una columna de volumen específico de líquido y otra columna del volumen específico del vapor. Fijémonos al final que el volumen específico del líquido 0,004208 es igual al volumen específico del vapor 0,004208. ¿Qué significa esto? Si el volumen del líquido es igual al volumen del vapor, entonces estamos en el punto crítico. Como ya dije recién, en el punto crítico el volumen del líquido es igual al volumen del vapor. Por supuesto que también eso va a ocurrir con la entalpía. La otra columna es entalpía del líquido. Luego tengo al centro HFG, la diferencia de las dos. Y luego tengo la entalpía del vapor. Nos fijamos también, 1233,56 es la entalpía del líquido y también la entalpía del vapor. Obviamente la diferencia de los dos es cero. También mirando los valores de entalpía, nosotros podemos identificar dónde está el punto crítico. O podríamos verlo en esta última parte de la tabla que corresponde a la entropía. Entropía del líquido, entropía del vapor y acá tenemos igualdad de entropía, o sea, tenemos otra forma de identificar el punto crítico. Más adelante en la tabla, la página siguiente, la página número 13, tenemos prácticamente lo mismo, solamente que la primera columna corresponde a la presión de vapor y la segunda columna corresponde a la temperatura de saturación, o sea, a los puntos de ebullición.
Y otra vez tengo una columna para volumen de líquido, otra columna para volumen de vapor, tengo otra columna para entalpía del líquido, otra para HFG, otra para HG, y luego tengo para entropía del líquido, SFG, la diferencia de entropías, y SG. Bueno, es la misma tabla, solamente que ahora la entrada es por presiones para hacer simplemente más fácil la lectura. Página siguiente, ya tenemos tablas para la fase de vapor. Ya no líquido-vapor, sino solamente la fase de vapor. Como ya expliqué antes, en la fase de vapor necesitamos dos propiedades independientes, pero aquí no se puede hablar de calidad. De calidad solamente podemos hablar dentro de la campana. Entonces, en la fase de vapor tendremos presión, tendremos temperatura. Con presión y temperatura podemos nosotros leer las demás propiedades. Tenemos, por ejemplo, acá una columna de la presión. Tenemos 0,02 megapascales, 0,03, 0,04, 0,05, 0,7. Se fijan que no es un rango constante, ¿cierto? Aquí una atmósfera 0,14, 0,2, 0,3. Tenemos temperatura, saturación, o sea, cuando estemos en el extremo de la campana. Esto corresponde a los valores de los parámetros, que ya voy a ver cuáles son, cuando la calidad sea 1. Y estos son para calidades, que ya no podemos hablar de calidades, para la fase de vapor. Para cuando la temperatura sea 220 o sea 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 y seguimos acá. 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380. Y continuamos acá. 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540 y 560. O sea que toda esta parte, esta mitad de página, le continúa a esta parte. Y esta parte le continúa a la parte superior. O sea que la tabla que tiene presiones, en la primera parte de la tabla, que tiene presiones de 0,02 megapascales hasta 0,3 megapascales, está dividida en tres partes, por razones de comodidad, porque en la primera parte solamente llega hasta 290. En la segunda parte, otra vez tenemos 0,02, la presión, hasta 0,3. Le continúa, esta parte que está acá, le continúa a la tabla de arriba. Es como si tuviera que estar acá, hacia la derecha, pero como no alcanza, se ha colocado abajo. Análogamente, aquí le continúa la tercera parte de la tabla, pero como aquí no se puede ubicar, entonces se ha trasladado a la página siguiente y la tenemos ahí arriba. Bien. En general, entonces, para esta primera parte tenemos
La presión, que va de 0,02 a 0,3. Y la temperatura que va desde la saturación, sigue 220, 230, hasta 560 Kelvin. Veamos un ejemplo. Si la presión fuera 0,04 megapascales y la temperatura fuera 250 Kelvin, ahí está 250. El primer valor, 3,025, es el valor del volumen específico. El valor que está bajito, 1571.6, es el valor de la entalpía. Y el que sigue, 7,0777, es el valor de la entropía. Esos valores se indican acá. Volumen en metros cúbicos por kilogramo, entalpía en kilojoule por kilogramo, entropía en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Podemos entonces, para un valor dado de temperatura y otro de presión, en este caso para el amoníaco que he tomado como ejemplo, leer fácilmente en la tabla los valores de volumen específico, de entalpía específica, también es específica porque es dividida por kilogramo, y de entropía específica. Podemos seguir un poquito más adelante. Luego tenemos aquí una tabla a partir del 0,4 megapascales, porque la otra terminaba en 0,3. Esta comienza en 0,4, sigue avanzando hasta 5. Y nuevamente tenemos temperatura de saturación, 300, 310, y va aumentando la temperatura hacia adelante. El numerito que ustedes pueden ver debajo de la presión, entre paréntesis, corresponde al punto de ebullición. O sea, si la presión fuera 0,4 megapascales, entonces el amoníaco tiene un punto de ebullición de 271.3 Kelvin. Si la presión fuera 0,5 megapascales, entonces su punto de ebullición será 277.3 Kelvin. Debajito está el valor de la temperatura de saturación, que también se llama punto de ebullición. Por ejemplo, si la presión fuera 1,4 megapascales, la temperatura sería 300.4. Poco borroso, parece que dice 309.4 megapascales. 1,4 megapascales, 309.4 Kelvin. Entonces tenemos valores acá. Dice SAT 0,09234 es el valor del volumen específico, y aquí tenemos los siguientes de entalpía y de entropía. Para 300 Kelvin no hay datos. No hay datos. ¿Por qué razón? Porque si a 1,4 megapascales hierve a 309, obviamente a 300 no es vapor, es un líquido. Por eso que en esta tabla no hay valores aquí. Tiene que haber valores a temperaturas mayores a 309, como por ejemplo esta que es 310, ahí sí, para 310 sí hay, porque 310 es mayor a 309,4. Para la presión de 1,4 megapascales y temperatura de 310, el amoníaco es un vapor. Si la temperatura fuera menor a 309,4, sería un líquido. A 300 es un líquido, por eso que no hay valores en la fase de vapor. Y así tendremos entonces valores a temperaturas mayores. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando estemos en una zona líquida?
¿Cómo podemos ver el valor de las propiedades de volumen específico, de entalpía o de entropía? Repasemos las tablas. Por ejemplo, aquí en la tabla número 13. Me convendrá más la 12, la anterior, tabla 12. Digamos que la temperatura es 300. ¿Dónde está el 300? Aquí está el 300. Ahí está el 300. Aquí está la presión que le corresponde, 1.061. Si la presión fuera mayor a 1.061, por ejemplo 2 o 3 o 4, se tratará de un líquido comprimido. Es una presión más alta que la presión de equilibrio, por lo tanto está en forma líquida. Si la presión es mayor que la presión de vapor, entonces es un líquido. Si la presión fuera mayor a 1.061, sería un líquido comprimido. Y el volumen prácticamente va a permanecer constante. Si fuera líquido saturado, o sea, si existiera equilibrio líquido y vapor, el volumen del líquido sería 0,001666. El valor del volumen del vapor sería 0,1213. Pero como se trata de líquido, tendríamos que tomar este como valor de volumen, 0,001666. Si fuera líquido saturado, o sea, si fuera líquido en ebullición. Ahora bien, si aumentáramos la presión, al líquido no le va a pasar prácticamente nada en cuanto a su volumen. Va a seguir siendo 0,001666 el valor del volumen del líquido. En otras palabras, los líquidos se consideran incompresibles porque, aunque aumente mucho la presión, el valor del volumen se mantiene el mismo. Entonces, si a 300 Kelvin el líquido ocupa el volumen de 0,001666, a esta presión, 1061 megapascales, si aumentáramos la presión, el volumen sería el mismo. O sea que para un líquido no importa cuál sea la presión, porque esta presión puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4, el volumen se va a mantener siempre el mismo. No importa la presión. Entonces, solamente mirando la temperatura, 300 Kelvin, podemos leer en la columna F el valor del volumen específico del líquido. O sea, si la pregunta fuera, ¿cuál es el volumen específico del amoníaco líquido que se encuentra a 300 Kelvin y por decir 1,5 megapascales? La respuesta será 0,001666. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el volumen que ocupa el amoníaco líquido que está a 300 Kelvin y por decir 3 megapascales? Respuesta, el volumen será 0,001666 metros cúbicos por kilogramo. El mismo. Porque no importa qué presión se encuentre, lo importante es la temperatura. Lo mismo va a ocurrir con la entalpía. Y lo mismo va a ocurrir con la entropía. Entonces, para las fases líquidas ya sabemos cómo encontrar volumen específico, entalpía y entropía. Lo único que tenemos que hacer es ver a qué temperatura se encuentra y en lugar de considerar la presión, consideramos la columna F que representa calidad cero. O sea que la presión es como si la convirtiéramos en calidad cero. Para terminar, esto que hemos visto en tablas, también lo vamos a ver en gráficas.
Aquí está la gráfica para el amoníaco también, en coordenadas, presión, entalpía. Ahí está la campana. El punto crítico. Estas son líneas de temperatura constante. Estas también son líneas de temperatura constante que entran a la campana. Recuerden que dentro de la campana son líneas horizontales. Aquí está la temperatura, por ejemplo, de 300, entra la campana horizontalmente y baja por aquí esa temperatura de 300. Dentro de la campana tenemos unas líneas segmentadas que nacen todas del punto crítico. Estas son las líneas de calidad. Aquí tenemos, por ejemplo, calidad 0,1, calidad 0,2, calidad 0,3, desde el 0 hasta el 1. En esta fase del lado derecho, en esta zona del lado derecho tenemos el vapor, que también se llama vapor sobrecalentado, para diferenciarlo de esta línea que se llama vapor saturado. Aquí también tenemos los valores de temperatura. Estos otros son de volumen específico. Ahí está, volumen específico. También hay valores de entropía, que son estos. Todos los valores de entropía. Y aquí entonces tenemos la zona de vapor sobrecalentado. Y en esta otra parte que está acá, tenemos la zona líquida. Aquí se ve claro que no es importante tener tantas líneas, porque por ejemplo acá, si yo quisiera conocer acá la entalpía, la veo en forma vertical. ¿Cierto? Un punto acá estará caracterizado por un valor de temperatura que casi es vertical y un valor de presión. Con la presión y la temperatura encuentro un punto y de ahí leo la entalpía. Pero como dije en la última parte, no importa cuál sea la presión, porque la entalpía va a ser siempre la misma. En tanto esté hacia el lado izquierdo para nosotros de la campana, por mucho que aumente la presión, si la temperatura no cambia, por mucho que aumente la presión, la entalpía va a ser la misma. Y por eso leemos la entalpía en esta línea de líquido saturado, o sea, calidad 0. Ahora lo que deben hacer ustedes, y que ya les había anticipado de antes, es revisar muy bien estas tablas y gráficas, conocer muy bien cómo leer una propiedad a partir de otras dos independientes. Muy bien, hasta aquí vamos a quedar por hoy.